Os invito a una lectura en el Salmo 37. Salmo 37, y de ese salmo vamos a leer los 3 primeros versículos. Dice así la palabra del Señor: No te impacientes a causa de los malvados, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad, porque como hierba serán pronto cortados y como césped verde se secarán. Confía en Jehová y haz el bien, habita tu tierra y cultiva la fidelidad. El libro de los Salmos es uno de los libros inspirados por Dios, por tanto tienen un valor grande para la vida cristiana. A veces pensamos que el libro de los Salmos es un conjunto de versículos para utilizar de vez en cuando tenemos una urgencia. Resulta que el predicador de una de las reuniones no ha podido venir porque no sé qué le pasó. Bueno, leemos un salmo. No bajemos el nivel de enseñanza de los salmos. Los salmos contienen una teología tan grande y tan avanzada como cualquier otro libro de la Biblia. Pero los salmos tienen una característica muy especial. No es alguien que habla hacia otros y le dice lo que tienen que hacer. Es alguien que habla desde la experiencia personal. De manera que en este salmo y en cualquier otro de los salmos notaréis que el que escribe está incurso dentro del tema del salmo. Pongo un ejemplo. Salmo 23. Jehová es mi pastor. Entonces, ¿qué? Nada me faltará. Notas que no está fuera del salmo, está dentro del salmo. No es lo mismo decir, mira, tienes que creer que Dios es tu pastor y que no te falta nada, a decir, es el mío, me cuida, y está expresando la misma verdad desde la dinámica personal. Creo que es el libro más necesario hoy en día. Y lo digo con una plena convicción, porque estamos viviendo un tiempo de dificultades. Hay dificultades por todos los lados. Se ha estado hablando, estamos cansados, hartos de esa palabra, la pandemia. Bueno, la pandemia, una dificultad, pero no solo es esa el problema que agita la vida de muchas personas. A lo largo de estos últimos meses me doy cuenta de la enorme necesidad que hay en corazones dentro de la iglesia. Personas que aparentemente tienen un rostro sonriente el domingo y hay un alma llorando ahí dentro. Personas que vienen a decirte, necesito compartir algo contigo. Personas que necesitan ser alentadas. Yo soy una de ellas. Y estoy convencido cada vez más que la iglesia necesita mucho más ser alentada que reprendida. Es fácil presentar la trayectoria de la vida. Tienes que ser así, así, así. ¿Es bueno hacerlo? Naturalmente, tenemos que hacerlo. ¿Es bueno decir no puedes pecar de esta manera? Claro que sí, por supuesto que sí. Pero ¿cómo voy a dar yo un paso en mi vida si tengo una carga en el alma? ¿Cómo voy a comportarme en testimonio si estoy llorando? Y es precisamente eso el secreto de este Salmo 37. Hay otro salmo, el Salmo 73, le dais vuelta al número, que prácticamente es igual. El tema del salmo es idéntico. Yo quiero, con la ayuda del Señor, tomar este salmo, dividirlo. Es un salmo cuya cada una de sus estrofas comienza como una letra del alfabeto hebreo. Por eso es un salmo que se llama acróstico. Y ahí tenemos las distintas letras del alfabeto. No voy a tomar las distintas letras porque si no tendríamos salmo para 4 años. Pero quiero tomarlas agrupadas en cada uno de los ministerios que el Señor me conceda tener con vosotros e ir dividiendo y poniendo el salmo porque es el salmo del aliento. Pero quiero verlo desde una óptica diferente a como a veces se ve. Podemos estudiar un pasaje de muchas maneras, pero yo quiero tomar este salmo desde el contraste de sus estrofas. Notáis que hay
una línea que habla de un tema e inmediatamente la siguiente parte de la estrofa habla de un tema contrario para afianzar lo que dijo en la primera. No sé si me seguís. Aquí tienes el ejemplo. No te impacientes, no tengas envidia, pero confía en el Señor. Ese contraste es una de las características interesantísimas de este salmo. Quiero tomarlo desde esa óptica. Y cuando lo estudiáis así, notaréis que el salmo tiene dos conductas y dos caminos. Tú tienes que escoger qué es lo que tú quieres frente a lo que el salmo te da, porque si tú escoges el camino que Dios quiere para tu vida, vas a tener bendición, vas a tener descanso, vas a tener tranquilidad, vas a tener aliento y vas a sentir el reposo de Dios, el reposo que Dios te da en tu experiencia personal cuando estés angustiado, caído y dolorido. Hay tres cosas que quiero mencionaros en los versículos que leímos esta mañana. Primeramente, la impaciencia. No te impacientes. En segundo lugar, quiero mencionar la confianza. Si no te impacientas, confía ahora en el Señor. Y finalmente está la bendición. ¿Qué obtengo yo en el camino que Dios marca aquí en este salmo? Primeramente, pues, la impaciencia. Nota que es Dios quien habla, ¿verdad? Comienza el primer versículo. No es el salmista que dice a alguien de sus compañeros o a su pueblo. No es el salmista que dice es Dios que establece un mandamiento. Y nota lo que dice: no te impacientes. Esta es la orden divina. Dios viene a mi encuentro esta mañana, viene a tu encuentro para decir: basta de impaciencia, no te impacientes. Es muy interesante notar que los expertos en hebreo tienen un concepto de este mandamiento y esta palabra no te impacientes, que yo no tengo ni idea de lo que es en profundidad esa palabra en hebreo, pero la versión Septuaginta que traduce este salmo al griego tiene una palabra muy interesante ahí, un verbo muy interesante, que es exasperarse. No se usa mucho esto, ¿verdad? Bueno, es que nuestro idioma está siendo destruido por otros idiomas. Lamentablemente, estoy escuchando la mitad del concierto en castellano y la mitad en inglés. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? A ver si recuperamos idioma, por favor. Y exasperar es enfadarte hasta el extremo de enojarte grandemente. Eso es lo que significa. Por tanto, Dios me dice: no te exasperes, no te enfades intensamente por tu circunstancia especial. Ahora, la impaciencia aquí, ¿por qué se produce? No te impacientes a causa de los malvados. Cuando hablamos de malvado, estamos hablando no de una persona que comete un pecado cualquiera. Estamos hablando de alguien que permanece, que vive haciendo mal. No te impacientes por los que son malos. Y hacer mal, en este sentido, no es utilizar una escala de valores de más o menos en donde tú puedes estar por la mitad o por la cuarta parte o más arriba. Es la raíz que supone toda la presencia de pecado. El malvado es el que abona su alma, su campo de cultivo para hacer el mal. De manera que en la Biblia alguien tiene un nombre, un calificativo que le llaman el maligno. ¿Quién es? Satanás. Los que están haciendo maldad, los que viven haciendo maldad, pueden ser muy religiosos, no importa lo que. En tiempos de Cristo eran los fariseos. Y cuando ellos dijeron: somos hijos de Abraham, ¿qué le dijo Jesús? ¿Vosotros hijos de Abraham? Vosotros sois hijos del demonio. ¿Por qué? Porque lo que hace vuestro padre espiritual es lo que queréis hacer vosotros. Dios me dice: no te impacientes por estos que son de esta manera. Los malvados en el ámbito religioso son los que dejan de servir a Dios para servir a los deseos mundanos. De otra manera, son también los que utilizan la libertad espiritual y la convierten en libertinaje. Judas lo dice en su carta, en el versículo 4, dice que convierten la libertad en libertinaje. Es decir, como soy libre, hago lo que quiero y no importa lo que tengo que hacer, sin reparar que solamente eres libre
cuando eres capaz de utilizar las cosas y de despreciar otras cosas. Es decir, haciéndolo con sentido y con capacidad. No es libre el que bebe una botella de whisky. Es libre el que pasa por su lado y no la bebe. ¿Entiendes la diferencia? Por tanto, la libertad puede ser convertida en libertinaje. Ahora, el creyente está en su vida cotidiana. El creyente ha pasado un tiempo de oración como esta semana. El creyente tiene un esfuerzo especial en servir en la iglesia. El creyente viene y dedica horas y horas para esta o para aquella actividad y de pronto se da cuenta que su vida es un problema continuado y otros que son perversos están creciendo. Y cuando esto ocurre, hay una pregunta en el fondo del alma. ¿Cuál es? ¿Por qué, Señor? Cuando se formula esa pregunta, muchas veces yo la he hecho y la hago. Muchas veces formulamos esa pregunta y viene enseguida alguien para decirte: Dios no puede estar contento contigo, porque no tienes que preguntarle a Dios por qué ocurre esto en tu vida o lo demás. Tienes que preguntarle para qué. No es verdad. Yo admiro a estos héroes de la fe del tiempo moderno, pero mi fe es muy chiquita, ¿sabes? Y cuando yo estoy en una prueba y no entiendo el por qué, ¿qué tengo que hacer? Decirle al Señor ¿para qué? No, decirle por qué. Pero lo dice la Biblia, sí, lo dice la Biblia. Santiago dice: cuando tú estás en una prueba y no entiendes la razón de esa prueba, pregunta por qué. Dios no se enfada. La verdad es que cada vez que yo he preguntado a Dios por qué, ¿sabes lo que hizo Dios? Guardar silencio. Nunca me respondió al por qué. Y claro está, la razón es muy sencilla, porque el pensamiento suyo, aunque me lo explique, no lo podría entender. Es lo mismo que si un niño de estos chiquitines que está por aquí por la iglesia le explicamos el problema que sería cruzar por ahí con el semáforo en rojo, viene el autobús, no sé qué. Él no entiende nada de esto. Dice: lo único que yo quiero es cruzar la calle. ¿Por qué no puedo? Dios guarda silencio porque su pensamiento es más alto que el nuestro y sus caminos más que el nuestro. Pero esto ocurrió en la vida de muchos hombres. ¿Recuerdas a Job? Bueno, es el ejemplo típico del que está pasando por un problema atroz y no sabe por qué. Está bien, pero el problema que Job tenía no era tanto el haber perdido sus bienes. Él dice: no nací sin nada, me voy sin nada, Dios dio, Dios quitó, sea el nombre. Se puede encajar eso. El problema de Job eran sus amigos. Y los amigos vinieron a Job para consolarle y solamente consolaron a Job la primera semana cuando estuvieron callados. Pero inmediatamente que abrieron la boca y dijeron a Job: tú no eres recto porque Dios no trata de esta manera a los que son justos, Job comenzó a sentir el problema y a preguntar a Dios por qué. ¿Quieres otro ejemplo? Elías. ¿Es un hombre de fe? Pues claro. ¿Se ha enfrentado con todos los profetas de Baal o no? Sí. Y de pronto Elías, que es responsable delante de Dios, comprometido con Dios, la cabeza de Elías está puesta a precio. Y Elías escapa y se acuesta debajo de un árbol y dice a Dios: no soy yo mejor que mis padres, sácame de en medio. Elías tiene una pregunta: ¿por qué pasa esto? Y tiene una respuesta. ¿Quieres otro ejemplo? ¿Qué me dices de Moisés? Un hombre que sale con el pueblo, que se enfrenta al faraón, que a lo largo de las jornadas el pueblo se levanta contra él una y otra vez y quieren apedrearlo, dice un día él a Dios. ¿Y qué ocurre con Moisés? Pues un hombre comprometido con Dios llega un momento, un instante que le dice a Dios: no puedo más. Y si vas a mantener encima de mí la carga de este pueblo, lo mejor que puedes hacer es quitarme la vida. Bueno, son hombres del Antiguo Testamento, ¿verdad? Nosotros tenemos una relación más personal con el Espíritu, no lo sé. ¿Quieres un ejemplo del Nuevo? Ahí tienes el apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo no está siendo perseguido por el testimonio de Cristo en el mundo. No. Está siendo azotado por gente de la iglesia.
no azotado físicamente, golpeado, hablando mal de él, desprestigiándolo. Él tiene que salir de una de las iglesias que funda Corinto porque hay personas que dicen, Pablo no. La dificultad en la vida del cristiano está presente por una razón. Por el mundo, Cristo dijo, en el mundo tendréis, y por la iglesia, por gente de la iglesia también. Pablo le dice a Timoteo, recuerda que todo aquel que quiere vivir piadosamente en Cristo Jesús, padecerá ¿qué cosa? Bueno, hay dificultades en el mundo. Nosotros necesitamos de este mandamiento. Mira lo que dice Dios, no te impacientes a causa de los malignos. De modo que Dios me llama en medio de mi dificultad, en medio de mi problema, en medio de mis lágrimas, en medio de mis inquietudes, me dice, descansa tranquilamente, no te impacientes. Y lo que dice en el Nuevo Testamento es algo muy parecido. No perdáis vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará, mas el justo por la fe vivirá. Esta es la forma de correr la carrera cristiana, no hay otra manera. Tú puedes hacer lo que tú quieras, orar cuantas veces quieres, leer toda la Escritura. La vida cristiana no está en asuntos de tu entorno, está en ti mismo, en la fe que has depositado en Cristo. Y esa fe que tú has depositado en Cristo, al principio trajo como consecuencia la justificación, el perdón de tus pecados, la vida eterna. Trae como consecuencia la santificación en el tiempo presente, porque el justo vive por la fe y el justo vive anclado por fe a Cristo. Y puede decir, para mí, el vivir es Cristo. Y esta vida cristiana que se desarrolla en el ámbito de la fe, levanta los ojos al futuro y sabe que Dios ha prometido. Y al final del camino está el Señor. Ahora nota el mandamiento un momento. No te impacientes a causa de los malvados. Presta la atención. No dice el versículo, no te impacientes contra los malvados. Te dice, no te impacientes por causa de lo que los malvados hacen y de lo que ellos prosperan. Cuando tú te impacientas contra los malvados, te estás impacientando contra Dios. ¿Sabes por qué? Porque le estás diciendo a Dios, ¿por qué estás permitiendo esto? Y estás discutiendo con Dios y estás enfrentándote a la decisión de Dios. Este pecado de impaciencia por los malvados es un pecado propio de niños espirituales. Vamos a orar esta semana ¿por quiénes? Por los niños. Los niños son un tesoro. Yo ahora ya no tengo nietos tan pequeños, pero cuando yo tenía los nietos pequeños y me los traían a casa, ¿sabéis cuál era una gran felicidad del abuelo? Cuando los padres venían a llevárselos de nuevo. Era fantástico, porque esos niños tenías que estar con los ojos abiertos permanentemente a ver qué está haciendo. Y oye, lo sabéis por experiencia, cuando un niño está callado, malo. Ahí tenemos el problema. Los niños espirituales, los infantiles, están viendo a los malos para decir, ¿por qué yo no tengo lo que tiene él? Y aquí viene la segunda advertencia del versículo. No tengas envidia de los que hacen iniquidad. No dice no tengas envidia porque tú quieres hacer iniquidad, simplemente no tengas envidia de ellos. Es decir, no desees lo que ellos tienen. Cuando alguno está en tribulación, está en dificultades, cuando tú estás en tu casa en silencio porque tu corazón llora, como dije al principio, cuando tienes un problema grave encima de ti que no sabes cómo arreglarlo, inmediatamente el viejo hombre comienza a ver a los impíos y dicen, ¿por qué yo no tengo lo que tiene aquel? Es más, todavía es peor si tú consideras
a los impíos como lo que son y te consideras a ti como justo. Satanás hace nacer razones para que sintamos disgusto con el comportamiento de Dios. Y cuando tú dices, ¿por qué yo no tengo lo que tiene Él? No importa que sea algo físico en el mundo, alguna propiedad o lo que sea, o que sean cuestiones dentro de la iglesia. ¿Por qué yo no estoy puesto en este lugar? ¿Por qué yo no tengo aquello? Cuando tú tienes envidia, automáticamente no puedes recibir las bendiciones de Dios. Antes comenzó hablando de los malignos, ahora de los inicuos. El maligno es el que vive permanentemente en pecado. El inicuo es aquel que, conociendo cuál es la voluntad de Dios, se levanta contra ella. De otra manera, hace lo contrario a lo que Dios determina. Y cuando tú estás rodeado de inicuos, vas perdiendo sensibilidad en relación con ellos y deseando tener lo que ellos tienen. Hay un asunto difícil, y es que cuando tú repites mucho un concepto, aunque sea equivocado, llegas a asumirlo como una realidad. De manera que muchas veces hablamos del pecado en general. Yo he caído muchas veces en esto. Bueno, es que este pecado es propio del mundo. Y este otro pecado, eso es natural en el mundo. No, señor, no es ni propio ni natural, ni del mundo ni de nada. El pecado no es propio ni es natural. Pero cuando tú te involucras en un concepto de este tipo, llegas a asumir que es natural y es propio que la gente practique esos pecados que están abiertamente condenados por Dios. Los malvados, en vez de ser envidiados, deben ser vistos con horror. ¿Sabes por qué? Porque son enemigos de Dios. La prosperidad de los malvados es una trampa que Satanás pone delante de mi vida para que sienta envidia. Y lo que ellos tienen lo pone delante de mí para fascinarme, para decirme, ¿por qué tú no tienes eso? Es muy raro, muy incorrecto, muy extraño. Haz esto, envidiar, cuando tú tienes más. Y cuando yo voy a la Biblia leo lo siguiente: todo es vuestro. Vosotros sois herederos de Dios, coherederos con Cristo. Y el apóstol Pablo dice, la vida, la muerte, lo pasado, lo porvenir, todo es vuestro. Entonces, ¿por qué si tienes todo, tienes envidia de los que tienen menos que tú? Y viene el Señor a proveer aliento para nosotros. Por eso el Salmo me entusiasma. Lo he leído muchas veces con lágrimas, y siempre ha traído aliento a mi vida y a mi corazón. Cuando voy al versículo 2, encuentro la provisión de aliento contra la envidia y la impaciencia. Y dice Dios, mira, porque como hierba serán pronto cortados, y como el césped verde se secará. Son inicuos, parecen verdes, pero van a ser cortados. Por las mañanas, Susana y yo tenemos una costumbre, no sé si decimos un vicio, y es que salimos tempranito a caminar. Y hay que salir tempranito a caminar porque si no pierdes toda la mañana. Muy bien, salimos tempranito a caminar y llegamos ahí después de al campo hacia allá especialmente, y muchas veces hay gente de jardines cortando el césped. Ahí viene la máquina. El día anterior a lo mejor comentamos, mira qué pasto, qué verde está, cuánta hierba, y viene la máquina y todo aquello que era grande el día anterior se convierte en nada. Es lo que dice el versículo. Lo que ellos tienen va a extinguirse porque ellos mismos van a perecer. No tengas envidia. Cuando tú creas que alguien es tratado de una forma distinta o mejor a lo que tú debieras ser tratado, no te equivoques. Si no es de Dios, perecerá. Y aquí el Salmo me dice, los inicuos serán cortados, no pueden escaparse al juicio de Dios, va a ser segada. La hierba verde se seca. El impío, después de su muerte, termina y toda su gloria se extingue. ¿Te das cuenta? Dios viene a tu encuentro y dice, ¿estás intranquilo?
¿Tienes problemas? ¿Sientes envidia por la forma en que te están tratando? No te olvides de ver las cosas desde la óptica de Dios y no desde la óptica de los hombres. Dios nos dice, no te impacientes. Dios nos dice, no los envidies. ¿Vale la pena envidiar a quienes van a desaparecer para siempre? Y alguien me va a decir, bueno, es muy fácil decir eso del mundo, porque al fin y al cabo el mundo va a perecer, la gloria del mundo se va a pasar, los que no han creído van a desaparecer y no hay recuerdo de ellos. Pero ¿y qué me dices cuando hay injusticias por parte de mis hermanos contra mí? ¿Qué me dices? Escucha, mira las cosas desde la óptica de Dios. Y el apóstol dice que estas personas que viven de esta manera, buscando su grandeza, buscando su gloria, buscando su propósito personal, cuando comparezcan ante el tribunal de Cristo serán salvos, pero así como por fuego. Se ha extinguido todo. Recuerda, por favor, que la obra de Dios no se hace con materiales del hombre. Dios no lo quiere. Se hace con materiales de Dios. Y la Biblia dice que todo aquel que edifica con oro, plata, piedras preciosas, el fuego de la justicia de Dios viene sobre ello y esa obra permanece. Pero a todo aquel que hace la obra de Dios con madera, heno o hojarasca, apariencia de grandeza, pero absolutamente combustible, eso desaparece para siempre. Y habrá manos vacías, sin corona, para poner a los pies del trono de Dios en el día del encuentro con Él, porque han vivido vidas de apariencia. Y han planteado su vida espiritual desde la grandeza del hombre. Y han tratado de imponer su criterio personal frente al camino de Dios. Y esa obra perece y Dios te dice, tranquilo, vive conforme a mi voluntad y serás bendecido. Ahora algo más. No solamente dice, estate tranquilo y confía, dice algo más. Haz el bien. No es una vida, la vida cristiana victoriosa no es una vida que te golpean y te quedas ahí y dices, bueno, que me den otro golpe, porque al fin y al cabo todo aquel que sufre es... No, eso es una tontería. La vida cristiana no es de inactividad. Me empujaron, me pusieron ahí me quedo. Dice el texto bíblico, mientras confías en el Señor y descansas, haz el bien. ¿Por qué? Porque este es Jesús. La vida cristiana no es hablar de Cristo. La vida cristiana es vivir a Cristo. La vida cristiana no es un discurso sobre Cristo. Hay personas que tienen un conocimiento intelectual acerca de Cristo tremendo. Pueden definir a Cristo, su naturaleza, su obra, sus milagros, la dimensión, su encarnación, etcétera, 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 todo cuanto tú quieras. Pero desconocen a Jesús porque no viven a Jesús. ¿Te das cuenta de esto? La grandeza de la vida cristiana es vivir a Cristo. Y cuando pregunto a Cristo, ¿cómo es el ejemplo que tú me das para hacer lo que tú dices aquí en el Salmo? Haz el bien. Pedro me dice en uno de sus discursos, vosotros conocéis que Jesús fue el hombre que anduvo haciendo bienes. Cuando tú haces bien, te olvidas de tu entorno. Y no importa quiénes sean, procuras ayudarlos y bendecirlos. De manera que ahí tienes a un Jesús, despreciado por las gentes, ¿sí o no? Sí. Multiplica los panes para dar a la multitud. Ahí tienes un Jesús cuestionado por los líderes religiosos de su tiempo. Pero es un Jesús que dice a la mujer pecadora, yo no te condeno. Vete y no peques más. Ahí tienes un Jesús que ve a un leproso y no lo mantiene en la distancia, le toca y le sana. Este es el Jesús que anduvo haciendo bienes. Y lo que dice el texto bíblico es, tú así, de la misma manera. ¿Por qué?
porque para mí el vivir es Cristo. ¿Notas esto? He dicho esto varias veces, perdonadme la insistencia, pero creo que es de capital importancia. La Iglesia de Cristo ha perdido a Cristo. Y Cristo es el gran desconocido de la Iglesia de Cristo hoy. Y podemos cantar sobre Cristo. Y podemos mencionar a Cristo en la oración. Pero Cristo no está presente muchas veces en la congregación de cristianos y no está presente en nuestra vida personal. Para mí, el vivir es Cristo. Y este Cristo que hace bien me enseña un corazón generoso. No importa quién sea. ¿Puedes hacer bien? Haz el bien. Me presenta una vida que no guarda rencor para nada, que no tiene envidia de nada. Me presenta una vida de confianza permanente en el Padre Celestial. Me presenta una vida de oración personal e individual con Dios en una entrega incondicional de lo que Él es. Me presenta una vida, como se ha mencionado también esta mañana, en donde el Dios de la gloria agoniza en Getsemaní por amor de nosotros. Y me presenta la grandeza de aquel que hace bienes y no tiene ninguna inquietud. Mira, por favor, los discípulos de Jesús, la última cena. ¿Cómo están ellos? Inquietos. ¿Qué dice Jesús? No se turbe vuestro corazón. ¿Cómo está Jesús? Lleno de paz. La diferencia es muy sencilla. Cuando tú desvías tu mirada y prestas atención a tu entorno, tendrás continuos problemas. Es necesario recuperar la mirada de Jesús y que la vida cristiana se desenvuelva puestos los ojos en Jesús. Almas intranquilas son las que ven a otros, pero no ven a Jesús. Debemos avanzar a la última cuestión del tema de esta mañana. Hay 2 mandamientos y hay 2 bendiciones. Versículo 3. Confía en Jehová y haz el bien, y ahora habita tu tierra, cultiva la fidelidad. Los técnicos, los expertos en hebreo dicen que este versículo es complejo para traducir. Bueno, puede ser. Pero lo que está diciéndome aquí es algo muy sencillo. Habita tu tierra significa que hay una bendición especial en el lugar donde Dios te ha colocado. Dios te ha colocado en una tierra que fluye leche y miel, dice a los del pueblo de Israel. Y a ti te ha colocado en un lugar de bendiciones especiales para tu vida espiritual. Dice el texto, puedo parafrasearlo de esta manera: habita la tierra en descanso, donde no hay inquietud que pueda turbarte. Dios nos está llamando a esta experiencia personal. Nosotros entramos en el reposo de Dios. ¿Por qué nos envuelve la inquietud? Lo que manifestamos por fuera es lo que hay en nuestro corazón. No te olvides, de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Qué es lo que llena tu corazón esta mañana? ¿El Espíritu Santo? ¿Estás viviendo la plenitud del Espíritu? Sí. ¿Seguro? El fruto del Espíritu es paz. ¿Tienes paz? ¿Tienes descanso? La inquietud es debilidad. La paz es poder. Yo quiero que tú disfrutes el regalo de Jesús. Te ha hecho un regalo. Mi paz, la paz os dejo, mi paz os doy. Solo cuando el Espíritu Santo de Dios controle tu vida tienes paz. El Espíritu Santo de Dios toma a Cristo y lo reproduce en tu vida, es su misión. Cuando una persona vive controlada por el Espíritu, no tiene inquietud, tiene paz.
porque está viviendo a Jesús. Por último, cultiva la fidelidad. Hay otra traducción, Reina Valera lo traduce de esta manera: te apacentarás de la verdad. ¿Sabes lo que es eso? Si la paz es experiencia vinculante con Cristo, la fidelidad es vivir cuidado por el Señor. ¿Sabes por qué? Porque el buen pastor provee de pastos delicados para ti. Y la presencia de Dios es un banquete continuo. Por eso la Biblia dice: mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Dios es fiel. Y el secreto victorioso de una vida cristiana es que ponga los ojos en Cristo, para que la aflicción tuya y mía, propia del mundo, no te fatigue hasta desmayar. Gente desmayada es la gente que ha perdido de vista la gloriosa persona de Jesús. Impaciencia o confianza. ¿Qué camino quieres seguir? Es una decisión que tienes que tomar esta mañana. Dios te está indicando: hay dos caminos. En uno no hay bendiciones, hay inquietud. Otro de confianza, en donde hay bendiciones. ¿Qué camino quieres tomar hoy? No se trata de ser más practicante o menos practicante. Se trata de decir: Señor, este es el camino, yo quiero andar por él. Dios ajustará tu vida. Pero el secreto de la paz, ¿sabes cuál es? Dice Isaías: tú conservarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Muchas veces tendrás que sufrir, sentir la presión de Dios cambiando tu vida. Nosotros tenemos en casa un piano. Cuando subieron ese piano desde la calle al cuarto piso, yo no lo subí, pero los que lo subieron saben que un piano pesa. Llegó el piano al cuarto piso, una manta allí en el hall del piso, piano encima, y arrastran el piano para adentro, y ahí hay ondulaciones, el piano plan, 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 plan. Al fin llegó a destino. Lo pusieron arrimado a la pared. Y un piano golpeado, ¿sabe lo que le pasa? Se desafina. Cuando yo abrí la tapa del piano y me senté y puse los dedos en el teclado, dije: madre mía. Bajé la tapa urgentemente, llamé al afinador, vino el afinador al otro día, y yo estuve viendo cómo el hombre afinaba el piano, sacó su llave, puso en el clavijero esta cuerda, su diapasón oía, volvía a apretar y tal. Y después de mucho tiempo dijo: bueno, el piano está bastante bien afinado, dentro de una semana o de 15 días vendré por aquí para darle un nuevo repaso. ¿Sabes lo que hizo? Apretó las cuerdas. La cuerda floja no suena. Si la cuerda pudiera decir algo, no diría al afinador: oye, deja de presionarme. Dios ha tomado tu vida y la mía y está apretando las clavijas para que sonemos conforme a su voluntad. ¿Entiendes? Por eso te dice esta mañana: estate tranquilo. Oremos. Padre querido, gracias, porque en medio de la inquietud de la vida, tú eres nuestra paz. Gracias porque en medio de las lágrimas eres la mano que la seca. Gracias porque en medio de lo que no entendemos, tú tienes la gloriosa respuesta y te haces respuesta personal en nuestras vidas por Cristo Jesús. Padre querido, todos los que están llorando esta mañana en el interior de su alma, pido para ellos tu gracia y tu misericordia, y que los llenes de paz. Gracias por todo, Señor. Recibe nuestra adoración por Cristo Jesús.